Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al Gente Inteligente Podcast al capítulo número 27. Estamos con una persona que ustedes conocen muy bien. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? ¿Qué más a todos? ¿Cómo están? ¿Qué le parece? ¿Cómo se siente en el podcast después de 27 capítulos? Creo que más relajado en teoría. Sí, y hoy estamos estrenando equipo. Para la gente que nos ha estado viendo, ya ven que nos ven con mejores equipos, que espero que se vea mejor, porque la verdad creo que en edición vamos a tener un problema con este capítulo, porque a veces se ve más borroso, pero bueno, vamos a hacer aquí una prueba con este, quizás después pruebe con algún micrófono, pero bueno, ya mejoramos equipo, así que nos van a ver, no sé si decir que nos van a ver mejor o que nos van a ver peor, ¿no, Jorge? Porque ahora o sea, tenemos más megapíxeles, nos pueden ver más detalles en nuestras expresiones o simplemente en nuestra cara, entonces puede ser, no, puede ser que nos vean peor, ¿no? O sea, estos cabrones estamos siguiendo. Pero bueno, entonces hoy vamos a comenzar, hoy vamos directo al grano, hoy vamos a comenzar con la transferencia de conocimiento que tenemos por parte de Germán en el contexto que ya lo hemos repetido muchas veces. Germán está leyendo un libro, yo estoy leyendo otro, y hacemos transferencia de conocimiento cada cierto tiempo, perdón, así en la misma cantidad de tiempo, pues leemos dos libros o el doble de libros que, que si estuviéramos leyendo pues solos, ¿no? Entonces, si quiere, comience, tiene micrófono abierto y comience a contarnos lo que, contarnos, estoy hablando en inclusivo ya. Sí. A contarnos, Contarles. a contarnos. Bueno, listo. Creo que en algún podcast anterior ya había mencionado que el capítulo que acabé de leer, de hecho, era sobre las cuales. No sé si recuerdo si lo había mencionado en un podcast anterior o... Sí, sí, creo que en el capítulo 24 o 23, lo último que habló Ujú. fue sobre las cualias en el capítulo anterior. No sé si alcanza a dar como un pequeño resumencito así muy rápido Sí, no, igual lo que dije es, para repetirlo, igual no fue mucho porque realmente apenas lo había comenzado, entonces básicamente las cuales, como definición, son la calidad de las entidades y ya específicamente al respecto del sistema nervioso y del cerebro, podemos decir que las cuales es la experiencia subjetiva de la sensación, ok, que yo creo lo que recuerdo. lo expliqué hablando de que es cómo cada persona experimenta una sensación con una calidad, con unas características que son muy dependientes de la subjetividad de la persona. Dando un ejemplo claro, pues para una persona, no sé, escuchar una ópera puede ser algo muy aburrido y para otra persona puede ser algo muy trascendente, porque la experiencia es muy diferente para los dos, aunque realmente en términos subjetivos están escuchando lo mismo, pero para una persona la experiencia es mucho más estimulante que para otra. Entonces esa es como a lo que se refiere con la experiencia subjetiva, como una experiencia que es igual para dos personas, se experimenta muy diferente. Inclusive, no hablando así, sino, por ejemplo, como una experiencia que puede ser muy traumática para una persona, para otra puede ser, digamos, estresante, pero solamente estresante. Entonces es como la diferencia, esta cuestión de la subjetividad. Y tiene que ver mucho con, digamos que ahí comienza a explicarse como las dos corrientes. Creo que me parece que eso lo alcancé a hablar la vez pasada, ¿no? Que es una corriente que piensa que las cuales son un epifenómeno que no es muy relevante para la conciencia, es una visión, y la otra es una visión de que son fenómenos que solo experimentan los cerebros superiores, o sea, cerebros de mamíferos o especies muy superiores. Entonces son las dos corrientes que se manejan. La primera, pues prácticamente evalúa que como estas experiencias respecto al espectro de la experiencia en general son tan limitadas, dentro del porcentaje de lo que usted experimenta son tan limitadas con respecto a otras experiencias como de la conciencia que del día a día, como no sé, como dormir, como otras experiencias donde realmente estas cualidades no están presentes, pues le dan muy poca importancia.
Digamos que es algo que ocurre, pero dentro del espectro lo que se experimenta, el porcentaje es muy limitado, entonces no le dan mucha importancia. La otra corriente, pues lo que implica es que prácticamente estas, como estas experiencias o esta evolución que se da en las sensaciones solo se logra con cerebros muy complejos, finalmente, lo que implicaría que las cualias no existen en cerebros inferiores, que no existe esta característica. Dentro de eso, pues lo que Ginás argumenta es que no, mirando la evolución, no cree que eso sea correcto, porque de todas maneras las cualias dentro de la evolución debieron ser fundamentales para que los sentidos se volvieran cada vez más complejos. Y a pesar de que la experiencia en los seres más primitivos pueda ser muy limitada, de todas maneras, él cree que hay una evolución, como una protocualia que se fue generando, que fue evolucionando hasta que finalmente se llegó a estas experiencias que, que experimentamos, que se experimentan en los cerebros superiores, por lo menos. Cuando se dice qualias, veo que utiliza la palabra una qualia o qualias en plural. ¿Por qué? O sea, ¿qué vendría siendo una qualia o dos qualias o cinco Las qualias? cuales se refiere, digamos, una cualia puede ser la experiencia del sonido, otra cualia podría ser la experiencia de las del tacto, otra así, de los sentidos. O sea, la experiencia completa que lleva a percibir un sonido, eso es lo que se denominaría qualia. Aunque usted puede ver cuáles mezcladas, porque el cerebro combina los diferentes, integra esas diferentes sensaciones en, un, en una experiencia consistente. Entonces, cuando usted experimenta algo, no solamente lo experimenta con sonido, sino también puede tener una sonido, imagen, puede ser de tacto, puede ser como el caso del gusto y el olfato, algo combinado, exacto. Entonces la cualidad como tal integra las diferentes sensaciones, las diferentes sentidos se integran y generan una experiencia completa. Entonces ahí hablamos de las cualias finalmente porque cada una es, la cualia puede ser la cualia de solamente un sentido, la cualia de otro sentido y así. Y Pero cuando en ese punto en qué se diferenciaría cuando usted, por ejemplo, dice, bueno, normalmente, o más bien, Llenas dice que es normalmente en mamíferos, ¿cuál sería la diferencia si entre, no sé, un insecto, no, ni siquiera un insecto, no sé, una serpiente, por ejemplo, que también tiene muchas sensaciones, también puede, el sentido del tacto está muy evolucionado, las percepciones también son muy, pues, fuertes. ¿Cuál sería cuál sería la diferencia? O sea, ¿por qué en un mamífero se vería qualia y por qué en una serpiente no? ah, la diferencia sería, digamos, dando un ejemplo, pensaría, cuando usted ve el acto reflejo, cuando usted reacciona, tiene una sensación que siempre es igual, ¿no? Que lo genera, que es que usted lo puede resumir a un corrientazo, no más. No tiene ninguna sensación de más, ¿no? Este acto reflejo pensaría que es algo que experimenta Todos otros los seres más animales. primitivos, ¿no? Ya una qualia es como la diferencia cuando por ejemplo, como no sé, cuando usted lo toca a otra persona, la diferencia es como esta experiencia no es tan simple, sino que tiene diferentes tonalidades. Esta es la cual, porque ya la experiencia no es sencillamente algo tan básico, sino tiene una percepción muy subjetiva. De manera que puede ser más intenso, menos intenso, puede ser muy estresante, puede ser no tan estresante. Entonces, esto se ve cuando usted experimenta un trauma, como la experiencia es muy intensa, de manera que recuerda con unos detalles muy precisos toda la experiencia se recuerda, el olor, o sea, todo se intensifica, es cuando usted lleva la experiencia al máximo, entonces ahí muestra la diferencia. Mientras que otra persona para la que no fue traumático, la experiencia es muy sutil, recordará detalles, pero la nitidez de estos detalles no son tan buenos, ¿no? Pero Recordarán generalidades. en el caso de una serpiente, por ejemplo, que recibe golpes
y después aprende pues que no debe acercarse a los Exacto, ahí casos. es donde está la cuestión, porque si vemos si lo miramos así, entonces las cualidades son fundamentales, porque si se requiere para el ejemplo que le di, que cuando se experimente un trauma, o sea, cuando su vida en cierta manera esté en peligro, se requiere que la experiencia sea más intensa que cuando realmente fue una experiencia común y corriente, normal, sin ningún altercado, pues ahí se requiere que la nitidez de la memoria sea mejor, ¿no? Para que lo recuerde con más detalle. Lo que implica que evolutivamente esto es fundamental, no es algo así como que evolucionó, pero no fue necesario durante toda la evolución, porque si vemos, si estas experiencias, esta forma subjetiva de experimentar es fundamental para que se recuerde muy bien, entonces se pensaría que en seres también muy primitivos, cuando la experiencia es muy intensa o cuando la experiencia de alguna forma, por así decir, es muy estresante, puede ser necesario que la experiencia sea mayor que una experiencia normal. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil, de pronto no se han hecho experimentos para ver cuando la experiencia es muy estresante en animales más primitivos, cuál es la reacción, si es más intensa o menor. Mm, No sé si es más complicado verlo, porque es algo subjetivo, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, cuando usted lo hace con personas, pues le puede preguntar a la persona cómo fue, qué tan intenso es, se lo puede escribir. Cuando lo hace con animales superiores, digamos con un perro y eso, puede ver en la reacción del perro, porque se puede pues ver la reacción, qué tan estresante fue la experiencia, porque pues si usted la repite y el animal tiene una reacción exagerada, entonces usted se dio cuenta que realmente esa experiencia fue muy intensa para él, que es lo que pasa cuando, ¿se acuerda lo que hablan de que las mascotas se estresan demasiado con la pólvora? Ahí es donde usted puede ver que la experiencia es muy estresante, por lo tanto hay una subjetividad y una cualidad ahí implicada. Pero en el caso de animales inferiores, pues es más difícil, supongo, que medirlo y evaluarlo. Es por eso que, digamos, se cree que solo existen unos, pero eso no implica que sea así. Y lo que le digo, como si usted ve la cuestión de la qualia como es tan, como esta evolución, como esta adaptación que le permite al ser vivo eh, tener una experiencia más intensa de manera que evite que vuelva a repetirse una experiencia donde su vida pudo estar en peligro. Entonces, esto evolutivamente debió ocurrir, por lo tanto, si evolutivamente sucedió, puede ser que su forma exista desde animales más primitivos, no en esa forma tan rica como la de un cerebro más desarrollado, pero de todas maneras exista. Es lo que él llama una protoqualia, o sea, una qualia en su forma más fundamental. Ok, y digamos de lo último que usted leyó, o sea, lo que se acabó de decir fue como el resumen de lo anterior que leyó, pues de lo que leyó ahorita. No, también me falta agregar una cosa, porque esta cuestión él la simplifica al máximo. Y es Ajá. que él dice, si esto es así, ¿por qué no verlo si finalmente esta característica está presente, o sea, se piensa que fue evolutiva y está presente en animales primitivos, podemos simplificarlo al punto de compararlo con lo mismo que se ve en el movimiento. Las células como tal, por ejemplo, cuando él evalúa el movimiento, también tienen funciones vitales que le permiten el movimiento. Por lo tanto, él piensa que estas funciones vitales también deben estar presentes en las células como tal. Entonces, él lo compara como las características, lo que tienen eh, digamos, estas características que le permite finalmente a una célula moverse en conjunto junto a estas mismas características eh, que le permiten la parte sensitiva. Y él lo dice, bueno, entonces debe existir una función vital, él lo habla como la irritabilidad, que fue el principio de que lo que permitió que finalmente
mediante la interacción entre diferentes células, en este caso neuronas, finalmente se generó una qualia, o sea, una experiencia sensitiva más compleja. Pero él lo dice así, o sea, la irritabilidad como tal, esta reacción que tiene la célula de que cuando su medio está cambiando y es nocivo para él, la célula es capaz de, eh, por ejemplo, alejarse del medio que lo está afectando. O sea, estas características de detectar esto, él lo plantea como el principio de lo que finalmente generó las cuales. Pero como tal, Y por una otro, sola célula, o sea, porque estoy entendiendo que eso está en el sistema nervioso, ¿no? uh-huh, pero él lo plantea en lo más simple, ¿no? La irritabilidad está presente en una sola célula. Ahora Pero cuando, bien, ¿qué a qué pasa se cuando refiere? ¿A interactúan qué se varias? refiere con irritabilidad? La irritabilidad es como la característica de una célula de detectar cuando el medio es hostil y buscar alguna estrategia para adaptarse a él, sea alejándose del medio o sea de alguna forma cerrando no sé, la permeabilidad que tiene, o sea, de protegerse. Él es capaz de detectar que el medio que es exterior es hostil o es perjudicial y reaccionar dependiendo a ello, tener Pero una estrategia para. es raro que si lo llevamos a nivel celular significa que podría estar presente en casi todos los seres vivos. O sea, ¿por qué Ujú, él lo lo plantea reduce así, sí. tanto a nivel celular? Pero antes me dijo que solo con los mamíferos sucedía. No, que la teoría, o sea, las dos teorías que se planteaban eran esas, pero Ah, ok. él contradice ambas. Las dos las contradice. Él dice que, primero, la primera que le dije, o sea, las cuales son muy importantes para el movimiento, entonces, y fueron fundamentales en el proceso del sistema nervioso central en su evolución. Por lo tanto, no pueden ser un epifenómeno como que no es muy importante para la conciencia. Él dice que eso no puede ser correcto, porque fueron fundamentales durante la evolución del sistema nervioso central. Y tampoco dice que solo se den en animales superiores por lo mismo que le estoy diciendo, porque si usted lo analiza hasta el punto en el que él lo analiza en términos ya celulares, estas mismas características de irritabilidad que le permiten detectar que el medio es hostil son las que probablemente finalmente permitieron procesos más complejos como los sentidos en organismos multicelulares y las cuales finalmente. Y finalmente él resume y termina con algo que es interesante. Él habla de que las qualias son puffs de tipo sensitivo como tal. Son puffs sensitivos. Entonces, por lo tanto, son circuitos que ya están construidos y que permiten, digamos, que se genere digamos que, digamos que nosotros ya sabemos las sensaciones, en cierta manera ya están construidas. La diferencia quizá es que en la medida que vamos interactuando, supongo que las sensaciones se construyen mejor, se integran mejor y finalmente generamos una sensación que parte de diferentes sentidos, porque digamos la experiencia humana no es una experiencia centrada solo en un sentido, sino son todos integrados que generan una experiencia conjunta. Y en cuanto a estas dos teorías, ¿él no se inclina por ninguna? No, el con dice que ninguna le parece. Pero entonces, ¿cuál le parece a él? O sea, que... La que le planteé de que los PAFs fueron fundamentales o sea, fueron fundamentales para la evolución del sistema nervioso central y que además los PAF deben estar presentes, o sea, los PAF, los qualias. Las qualias fueron fundamentales ¿para qué? Para el Pero, desarrollo del sistema nervioso pero, central, o sea, la parte sensitivas y, y los sentidos. Y además que las qualias están presentes en organismos muy primitivos, inclusive así sean lo que él llama protocuales, o sea, sensaciones que aún están, digamos que no son tan ricas como las que experimentan un cerebro superior, pero de todas maneras están presentes, o sea, hay como un nivel de intensidad diferente.
que podría ser lo que le dije de que cuando es muy estresante, la sensación no es igual, sino puede ser, es más intensa. Puede ser que involucre mayor cantidad de neuronas en ese momento, por eso sea más intensa. ¿Cómo Igual ve, es, la cual es una, finalmente, para que se dé, o sea, finalmente para que se dé una sensación de un sentido como tal, si uno observa, están implicados varias neuronas, por lo tanto, es la unión de varias finalmente lo que genera la qualia. Y si es una unión de varias, pues la misma, simplificándolo, la misma que neurona, en este caso la célula, que es la neurona, debe tener una función básica que finalmente es la que en conjunto genera la qualia, que en este caso él habla de la irritabilidad, como está principio que está presente y que permite finalmente que se experimente una sensación. Como la irritabilidad de varias, finalmente genera en su conjunto una sensación. cómo ve este tema de las cualias si lo traemos a colación con ¿cómo decirlo? Hipótesis puede ser que estamos construyendo a lo largo de los diferentes capítulos del podcast. Es decir, se me acaba de ocurrir que, por ejemplo, las cuales dicen que precisamente son como para, más o menos lo que le he entendido, ¿no? Que son como para resaltar o volver más, por decirlo así, más fuertes diferentes sensaciones o experiencias que tenemos o que experimentamos. Y se me acaba de ocurrir que precisamente se puede aplicar a nivel emocional en los seres humanos Uh -huh, precisamente eso, que una qualia haga que, por ejemplo, el afecto por otra persona o que, por ejemplo, si el despecho también sufrido en una relación o el miedo que se tiene por alguna situación, se sienta mucho más fuerte y se sienta mucho más y se recuerde mucho más y quede más en la memoria, por lo cual también, o sea, como lo que le decía, como construyendo esta teoría que hemos estado, que hemos, más bien para complementar esa teoría que hemos estado construyendo durante diferentes podcasts, que quizás esta parte es también lo que nos haga precisamente también considerarnos mucho más emocionales que racionales, ¿no? También que puede ser una característica pues contundente de que precisamente estos, poner entre comillas, subidones y bajones de sensaciones o de recordar tanto una sensación o que les experimentó con esa sensación, precisamente es lo que nos lleve a también esa emocionalidad, a estar quizás en el caso de una relación, recordar mucho a una persona o recordar mucho una situación o ser rencoroso con una situación o lo que hablábamos en algún podcast, creo que lo planteamos, que fue el tema de la venganza, también el hecho de tener y recordar a esa persona y llevarla ahí constantemente por recordar tanto ese daño que le hizo una persona. Y llegar a tomar represalias contra ella precisamente también basado, voy a poner entre comillas, como esto del odio, o que también podría verse con el tema de la venganza. Lo veo que se puede ayudar, o sea, podemos seguir construyendo esta teoría desde esa perspectiva. ¿Cómo lo ve usted, güey? ahí tengo dos cuestiones para analizar. Uno, la primera es que si uno observa muchos recuerdos, digamos, a veces una canción, por lo que esa canción cuando sonó, digamos, un evento emocional está implicado, lo que significa que cuando la volvemos a escuchar lo revivimos bastante. Inclusive si es algo traumático, lo revivimos más. Por Sí, ejemplo, interesante, sí. en los trastornos de estrés postraumático, un sonido, por ejemplo, una explosión, puede desencadenar se revive todas las sensaciones que se sintieron en su momento y se recuerda el evento de forma muy vivida, casi como Claro, si claro, lo volviera a experimentar. Lo claro, que claro. implica es que las sensaciones, en este caso, si vemos las cuales, no solamente le permiten a usted eh, experimentar de forma diferente, sino que le evocan un recuerdo de forma tan vívida que le permiten evitar que vuelva a ocurrir. Porque, digamos, supongámoslo, digamos que vámonos, digamos, a lo más simple, a lo biológico. Pero no solo evitar, también puede incurrir en que la quiera repetir. Por ejemplo, digamos, para simplificarlo y digamos que, bueno, puede ser con una persona, digamos que a usted lo asaltaron, ¿sí? Digamos, ¿sí? Y lo robaron.
y que en ese momento usted escuchó un sonido específico. La próxima vez que vuelva a escuchar ese sonido, su sistema de alerta se activará para evitar que vuelva a ocurrir. Ajá, ajá. Porque, claro, digamos que si usted escucha, digamos que fue así, usted, digamos que antes que lo robar, escuchó unas voces hablando y lo que va a hacer es que la próxima vez que escuche una voz que se está acercando, rápidamente se va a alertar. Lo que implica es que no le, en teoría va a prevenir que le vuelva a ocurrir. Y Sí, 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 esto sirve, por ejemplo, si usted lo piensa en términos más de pasados, supongamos que usted era un cazador, simplemente estaba en la época el hombre estaba en su época de cazador-recolector y que en su momento un depredador casi lo iba a matar y que estuvo a punto de morir. La próxima vez que vuelva a ocurrir y él mismo escuche los mismos sonidos, su sistema de alerta lo va a prevenir para evitar que el cazador lo vuelva a tomar por sorpresa. Entonces, si usted ve estas características evolutivamente son fundamentales para la sobrevivencia. Entonces, estos sistemas de alerta que evitan que vuelva a ocurrir el fenómeno o que lo previenen para que usted de alguna forma encuentre la manera de que la experiencia sea menos nociva para usted, le permiten sobrevivir. sí, o sea, no, no, sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, usted lo está viendo desde la perspectiva diferente a la que yo lo estaba viendo, porque usted lo está viendo más de la perspectiva del miedo y de pues recordar esa evocación de emociones para evitar esa. Yo lo pintaba más, o sea, totalmente de acuerdo, pero yo lo pintaba más desde el lado contrario con el ejemplo que usted pone inicialmente de la canción. Y Ah, también lo bueno, digo, sí. claro, No, lo que también pasa lo es que digo. ahí, claro, es que, digamos, nos hemos vuelto un poco más complejos en el sentido de que las emociones no se simplifican a miedo, a ira y eso, sino hay otras. Por lo tanto, estos mismos principios están ahí. La diferencia es No, que en no. lugar de evocar algo negativo, pueden evocar algo muy positivo. Sí, pero no, o sea, ahí sí no estoy nada de acuerdo con usted que diga que tenemos como nuevas emociones o nuevos sentimientos. O sea, han sido siempre así porque somos seres biológicos, o han sido así pues desde por lo menos que somos Homo sapiens sapiens. No, 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 no como que tengamos nuevas en, no sé, en el 2000, de Ya 2000 lo para acá entiendo, tengamos sí, nuevas. ya Sí, lo o sea, entiendo, sí. han sido las mismas siempre. Sin embargo, de nuevo, como yo estaba diciendo antes, yo lo estaba viendo por el lado, por ejemplo, del ejemplo, valga la redundancia, del ejemplo de la canción o del tema de la canción. Y con el tema de la canción, lo que estaba recordando precisamente, o sea, lo que estaba pasando, o sea, me ha pasado a mí, lo digo como experiencia propia y sé que le ha pasado a un montón de gente, es por ejemplo con esta sensación romántica, que usted escucha una canción que, no sé, le dedicó a alguien o que representó, o que la escuchó mucho en un momento de enamoramiento, y al escucharla muchos años después, precisamente recuerda estas emociones y le evoca todos esos sentimientos que pueden ser bonitos. Por eso inicialmente yo le decía, claro, pueden ser para que evite una acción o precisamente para que la repita o para que vuelva a Ujú. repetir una acción. Entonces, claro, cuando usted comenzó a dar el ejemplo, lo tomó fue por el primer lado, de evitar repetir una acción, por eso le dije, estoy totalmente de acuerdo, porque sí, claro, o sea, así funciona, pero en el caso, por ejemplo, por ejemplo, la canción, que ya quiera de pronto hacer que usted repita esa acción. Ahora, ¿qué pasa? Devolvámonos en el tiempo, cuando pues no existían, no sé, los MP3 y el YouTube donde podía poner mis canciones, ni Spotify. Sino que, por ejemplo, está también muy asociado al tema del olor. El olor, por ejemplo, También, sí. de la otra persona, en este caso voy a poner el mismo ejemplo, pero en los antepasados, y era, por ejemplo, claro, el olor de la otra persona, lo que le evocaba a esa persona, o el olor de una comida que preparaba esa persona, o el olor, no sé, de un lugar donde estaban específico que le hacía recordar el bienestar o cómo la pasaba muy bien con esa persona, y precisamente eso posteriormente le haría recordar o activaría partes en el cerebro que le precisamente evoca emoción, evoca el repetir ese nivel de experiencia, emociones, de sensaciones que tuvo simplemente a la experiencia pues, de haber olido, no sé, un jardín de flores o una específica parte donde estuvo con esa persona o X, si nos volvemos en el tiempo, ¿no? Pues si lo vemos así, por ejemplo, eso implicaría, digamos, si, porque claro, lo que define en gran parte el enamoramiento es en mucho es en la memoria, porque
la memoria de experiencias que fueron muy gratificantes. El problema es que no se repite, digamos, se puede dar un evento, pero pues que se repita y se repita no siempre se da, ¿no? Digamos que hubo un momento en donde toda la experiencia fue muy buena, pero ya posteriormente en la experiencia con la otra persona, la experiencia puede ser muy normal, entonces no se generan estos niveles de, como de placer, ¿sí? No, Pero entonces con la evocación tiene la ventaja de que si durante la experiencia se grabaron estas sensaciones, pues el olor, cuando esté con la otra persona, solamente experimentando el olor de la otra persona puede evocarlas. Por lo tanto, hace que la segunda experiencia sea otra vez gratificante, porque se evoca lo nuevo, lo anterior. Y por lo tanto, de esa manera se genera una cohesión finalmente, no, porque es una evocación y esta evocación como continua permite que se genere un vínculo cada vez más fuerte. Y puede ser la explicación de por qué también está presente en lo otro, ¿no? Porque esta adaptación, lo mismo para sobrevivir, porque como, como se requieren relaciones más largas como tal, para tener más éxito en la crianza de los hijos, por ejemplo, si lo vemos así, entonces, claro, es más necesario que la cohesión entre las personas sea mayor. pues dos cosas. Una, lo puedo bajar a un nivel todavía más primitivo. Por ejemplo, el recordar el olor o las sensaciones que evoca el olor de una fruta específica o de un árbol que me da un fruto específico y que me satisface porque como y me alimento, es súper útil. Porque después Ujú, sí, cuando pueda detectar ese exacto. mismo olor en un mismo tipo de planta o tipo de fruto, voy a poder alimentarme inmediatamente de él. O sea, lo puedo llevar a un nivel más básico porque hablarlo de la pareja, o sea, sí, de nuevo estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, lo otro que iba a decir es que, de nuevo, y esto ya lo tocamos en un podcast, el número 25 que tuvimos a nuestra invitada, que es doctora y además PhD, que hablamos sobre la química del amor. Y es que el amor también, como lo dije en ese capítulo, por si alguien se lo perdió, una de las preguntas que más me movieron a mí desde que yo llamo, eso lo llamo para mí mismo, mi propio renacimiento intelectual, en el cual me tocó comenzar a como a desechar todo el conocimiento que había adquirido hasta cierta edad, igual como casi adolescente, y volver a reconstruir toda mi forma conceptual, todo mi conocimiento, toda mi base conceptual. Entre ello, pues, dos de las preguntas que más me movieron siempre fue una, número uno, pues, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Y la segunda es, ¿qué es el amor? O sí, ¿qué verga es el amor? Entonces, bueno, esto lo dije allí en este capítulo, en el capítulo número 25, por si alguien quiere ir a verlo. Pues allí también tocamos el tema de la química del amor. Y ahora traigo esta colación precisamente para lo que estamos diciendo, que es que cuando estamos hablando de amor, estamos hablando de algo supremamente complejo y algo que involucra muchísimas partes del cuerpo. Yo no sé si hablar, sí se podría decir que prácticamente de todo el cuerpo en todo, en el completo, o sea, con 100%. Entonces, digamos que lo que evoca, por ejemplo, una canción, un sonido, una flor, el olor de una persona, que puede también estar asociado al tema reproductivo, también no solo es el hecho de la memoria y el recuerdo, sino que también está envuelto en millones de endorfinas generadas que cambian la disposición electroquímica y neuroquímica del cerebro, que va también a hacer que actúe de una manera, que actúe de otra, que me evoque otras cosas, que entonces hay como un montón de particularidades que es lo que lleva pues este tema de la química del amor, o por lo menos de lo que he investigado en el tema del amor también. Y es eso, ¿no? Que ya también se vuelve un tema pues brutalmente complejo como para poderlo reducir así como tan, como en solo términos de reproducción, no solo términos de memoria, no solo términos hormonales, no sé, porque es como un conjunto de pues muchísimas cosas. Claro, sino que la cuestión ahí, la cual es como tal es como la experimentación, lo que se experimenta a nivel cerebral. Pero claro, una vez que se evoca, el cerebro tiene control de otros sistemas más básicos. Claro, como que Entonces puede haber, intervienen con otras. esta evocación puede generarse hormonas, puede generarse neurotransmisores, puede manejar el pulso cardíaco, o sea, hay una cantidad de sistemas que el cerebro puede controlar con solo esta vocación. Por lo tanto, esta experiencia que ocurre en el cerebro finalmente se desborda en una cantidad de sensaciones en todo el cuerpo porque este sistema, el cerebro es capaz de controlar todos estos sistemas.
Eso me hace pensar en lo que le iba a plantear la segunda cuestión, ¿no? A ver, Bueno, para medio darle contexto, digamos que para hablar un poco de la fuente, he estado escuchando el podcast de una mujer que tiene TID. Entonces, en lo que ella estaba planteando, pero pues no sé qué es si al DID? decir quién es, si es ¿Qué es DID? No sé qué es DID. trastorno de identidad disociativo, Porque dice DID. que lo conocen anteriormente, lo llamaban trastorno de personalidad múltiple, pero realmente el Pero término se wait. negó. De TID, T de tetero, escuché D de dado y D No, de... TID. Ah, ok. Entonces, que el término correcto es este porque pues ya, digamos Pero que ya ¿cuál se es definió. la misma chica de la que hablamos en un podcast ya? Yo creo que sí, pensaría que sí porque fue usted el que me la referenció, entonces supongo que debe Ah, ser ok. la misma. Y en un podcast hablamos de ella, que no me acuerdo el nombre, ¿se acuerda el nombre? Porque en ese capítulo dijimos que le íbamos a recomendar. Claro que yo puse pues más o menos las referencias de cómo la podían buscar, pero no sé si se Creo que acuerdan. el canal se llama Lone Soul System, creo que es. Ah, sí, Y algo el así. nombre de ella No, el es... del canal ya la gente lo puede encontrar, o sea, lo que quería en ese capítulo era que la gente lo ubicara, pues para Ajá, que se enterara también de cómo era el trastorno de, TID, pero ¿cómo es el TID, nombre tras? No, trastorno de identidad disociativo. trastorno de identidad disociativa, que para los que no vieron ese capítulo, que ya no, ya no me acuerdo cuál es, pero no ha salido online, o sea que tiene que ser por ahí el capítulo, no sé, 14 o 15. Y hablábamos que pues es el trastorno, sí, es el trastorno que es muy famoso y que está expuesto en la película Fragmentado, ¿no? Que inclusive ella decía que este estaba mal representado en esa y no le gustó, que es... Ah, pues claro, Pero pues bueno, es que lo que pasa en muchos aspectos, que las películas al fin, la ciencia ficción pues lleva, y Hollywood en general, ¿no? Lleva como un concepto y casi que lo ridiculiza, o sea, exacto. lo exagera tanto que casi que lo ridiculiza en No, pero el muchas problema no cosas. fue la Hay unas que exageración, no. sino la demonización, porque prácticamente convirtió el trastorno, o sea, se supone que debía verse esa persona como paciente y no como criminal, porque finalmente lo vio como demonizó el trastorno, y no era la idea. Pero no, yo no creo que el problema haya sido la demonización, porque al final cualquier trastorno, cualquier característica o lo que sea se puede llevar en una trama de una película buena y mala. Lo que yo veo es el punto, sí, es desde el tema de la exageración, ya cuando pues se vuelve pues este mundo Ah, sí, que es increíble, lleno como de superhéroe, fuerza. sí, sí. Sí, o sea, ya se vuelve algo ya más o menos. Y también los cambios, obviamente, porque es Hollywood y tiene que impresionar, pero los cambios ya son muy, como muy exagerados, o sea, muy abruptos, muy de una, son muy como sí, se vuelve, pero es normal, a ver, porque si no fuera así, pues en una película aburrida, pues uno no va a cine para ver algo, pues para eso uno ve un documental, ¿no? Tampoco es una crítica, porque pues si uno quiere ver algo real, pues ve un documental. Pero el problema, yo creo que el problema radica es en la credibilidad de la gente, que la gente basa su concepto y su conocimiento en películas de Hollywood y trae esto como a a crear conceptos o a crear, sí, a crear ideas con la única base de una película. Entonces, pues está mal. Pero sí les Y recomendamos el canal de esta chica de hecho me pues, gustó, es porque ella sí lo hace. para que puedan ver una perspectiva un poquito más real, de verdad, de lo que es este trastorno. Ella lo sufre, ella lo explica. Lo No, y no explica solo lo pues, muy explica, lo interesante ella lo muestra, porque ella cuando se firma muchas veces hace la transición entre un alter que llaman a otro. Y lo interesante es que se ve, pero no es tan exagerado, o sea, se ve muy sutil, ¿no? Por eso, no es, por eso dicen que también es muy difícil de detectar, porque no es que sea tan abrupto como lo muestran ahí, sino es muy sutil. Entonces ella lo muestra porque muchas veces cuando ya se está filmando hay cambios porque ella pues lo permite, digamos que lo muestra, supongo que ella mira para que se vaya como viendo, digamos, no, ¿sí? no lo he Pero no, visto. No lo he visto. ¿Cómo es es ese cambio? interesante ¿Cómo es porque ese ella sí lo cambio? muestra y hay partes donde sí lo muestra. No Sí, en por todos eso. porque hay unos que sí se enfoca en la parte muy teórica que es muy interesante porque lo que ella plantea Pero explica wait. mucho sobre el yo y esas cuestiones. Entonces es Pero muy interesante. cómo es ese cambio? Me interesó saber ese pedazo. Cómo es el cambio? No es muy sutil, por eso le digo que no es tan fácil de detectar.
Pero ¿cómo? O sea, lo que usted vio o no vio, Lo no que sé. ella vio, entonces ella, porque como después ella lo edita, entonces cuando ella está con una personalidad, le pone arribita como alter está hablando y habla y luego se ve como de pronto pausa porque el alter no es que cambia abruptamente, sino a veces ella tiene un momento en que para, inclusive lo alcanza a mostrar y queda congelada y ya después entra la otra personalidad, ¿sí? Entonces ella Ah, muestra estas cuestiones y no se ve tan exagerado como lo muestra en Split o en Fragmentado porque no es así, no es como que como una posición como lo muestra, como un cambio de personalidad donde prácticamente se cambia de ropa y todo porque no es así, no puede ser así. De hecho, sí me ha dado curiosidad porque creo que hay un capítulo donde ella muestra cuando es niña, pero creo que inclusive cuando ella lo explicó le afectó un poco porque se sintió muy vulnerable cuando lo mostró, pero no me he visto ese capítulo. Ella lo menciona en otro donde ella dice que lo mostró, inclusive alcanza como a llenarse los ojos de lágrimas porque fue un poco intenso lo que ella mostró, pero yo no he visto ese. No sé, tocaría empezar a mirar más para encontrar ese, pero él lo habla, de que hubo un caso así, donde ella sí mostró generalmente los alter que ella muestra son los alter más protectores, los otros alter no, casi no se muestran, nunca se muestran, porque lo que le digo, en eso ella está muy vulnerable y pues o lo edita o no, o no. Creo que ella dijo que esa vez sí lo mostró y le afectó un poco haberlo hecho, pero bueno, digamos que es bueno que lo vean ahí porque ahí sí muestran un caso real, ¿no? Si uno quiere ver algo real, cómo es, cómo son los cambios de personalidad, cómo se ven, ahí usted los puede ver porque ella sí lo filma y lo va explicando. Inclusive es curioso porque ella maneja, no sé si se acuerda, si maneja como colores, como diciendo, mire, en este momento este alter está como entrando, algo así como que para mostrar como esta ambivalencia que ella maneja, ¿no? Como estos alter que están hablando, están como interactuando ahí, pero no es Ok. tan exagerado como lo muestra en la película, obviamente. Claro, claro. Sí, y eso es lo que decía antes, que por ejemplo una fuente de que sea algo realista pueden acudir a este canal o ver un documental o leer libros, que es que la pereza mental, pienso yo que es como No, la y es pereza muy bueno mental, porque ella sí lo hace, por ejemplo, ella que pienso yo, recomienda un que libro, pienso sí. yo que es como la pereza mental de que tiene la gente de ir de hacer la investigación, de ir a mirar, de ir a hacer todo lo que es un proceso investigativo. La gente, pues, es que es obvio, ¿no? Voy, pago un boleto por algo que me entretiene súper y ya esa es mi realidad y de comenzó a hablar ya a escupir basura basado en lo que, en entretenimiento, güey. Y es como que por lo menos eso sirva, que tampoco estoy criticando que lo hagan, saben que lo hagan, pero que por lo menos eso sirva como un detonante para arrancar a leer o a mirar o a investigar o a conocer, que también es lo que a veces digo que con este podcast, que cualquier cosa que nos escuchen decir o hablar, no es que tengamos la verdad absoluta, nos podemos equivocar y nos hemos podido equivocar quizás muchas veces. Tratamos de no equivocarnos, tratamos pues de estar basados en fuentes de información, pero la idea también es que pues vayan e investiguen y corroboren la información que estamos diciendo y que todo sea, que sea como No, un y podemos indicio de caer en lo mismo comenzar también. que sea como un indicio, un detonante de comenzar a investigar cosas. ¿Qué decía? No, que podemos igual, aclarar, como extendiendo lo que usted está diciendo, también podemos caer en lo mismo, ¿no? Podemos, a veces uno escucha una información, pero no la ha corroborado bien, digamos que pensó que era lo correcto, pero puede ser que no sea así, No, o sea, o lo entendió aquí ya mal. tenemos tres ejemplos de Germán sacando información de la ley y el orden, de American Pie y de Sí, qué otra mierda fue que sacó información. Esto no, que estoy diciendo va para la gente y para Germán. No me acuerdo, pero usted también le dijo, ¿usted dónde sacó eso? No, no, no me acuerdo qué dijo, pero ya van tres que sacan información por allá. Hay unas huevonas que dice, güey. de serie, sí. Y esto fue en el capítulo 10 que lo estuve editando hace re poquito, en el capítulo 12 perdón, que lo estuve editando hace nada. Y era muy chistoso porque usted, o sea, o sea, como que trató de ir más a fondo a la fuente de la ley y el orden, diciendo que, diciendo que era no me acuerdo qué era, un psicólogo forense, un Un neurobiólogo. psiquiatra forense, un psiquiatra que trabaja para supuestamente. Esa fue su defensa, güey. Era un psiquiatra forense. Yo le digo, ¿el actor?
Me dice, sí, se está basando en un actor, o sea, alguien que estudia actuación, güey. Entonces, como que estaba muy curioso. Pero bueno, en fin, lo interrumpí, espero que no se le haya olvidado. Usted quería decir una segunda parte importante. Súper De, importante. Y dígalo, la dígalo. redondeé con esto porque entre lo que ella estaba planteando para explicar el caso de, uy, se me olvidó el nombre de esta, una mujer que supuestamente tenía 2.500 personalidades, ¿no? Que es Uf, como el caso más extremo que existe creo que alguna vez lo leí, pero Ryan 2500. algo, fue una mujer, creo que el caso fue en Australia, creo que fue el caso, se presentó en Australia. Bueno, lo interesante de ello, de lo que ella explicaba y que lo aclaraba muy bien, era que no era real que ella tuviera 2.500 personalidades, sino que ciertas fragmentaciones de los sistemas implicaban sensaciones muy simples, ¿no? Como sistemas que se agrupan. Digamos que ella lo explicaba en el sentido de que, por ejemplo, el olor de, pues tocaría casi explicar el caso. El olor del padre le generaba una disociación en su momento, pero este simple olor no construía completamente una personalidad, sino una fragmentación de la integración de las sensaciones. Lo interesante que ella plantea es cómo lo que yo le medio estaba hablando al comienzo es cómo nosotros tenemos que aprender, que es lo que plantea ella, al comienzo en nuestra infancia nosotros no integramos muy bien todas las emociones, todas las sensaciones, por lo tanto, inclusive la emoción. Entonces, una sensación como el olor puede generar una emoción, pero esta puede estar separada del resto, como si esto se hubiese agrupado aparte en el cerebro, en una zona diferente que no se integró con todo el yo. Y entonces eso implicaría lo que le digo de que las cuales como tal, estas sensaciones eh, se pueden no se integran desde el puro comienzo, sino parece ser un proceso que se construye, por ejemplo, durante la infancia. Esto explica por qué las personalidades tienen emociones diferentes, tienen sensaciones diferentes, porque si estas se van integrando, implica que en ciertos momentos en la construcción de esta integración, solo una parte se integró hasta un momento. Por lo tanto, esta parte integrada solo tiene unas emociones asociadas y unas sensaciones asociadas. Entonces, eso implicaría que las cuales como tal se integran finalmente. Como todas estas sensaciones diferentes se van integrando y se les da un contexto emocional. De manera que lo que le decía de el olor de una persona se asocia a una emoción completa. Y Claro, sí, o pero sea, como que las deja en conjuntos, como que todas las vuelven en agrupaciones, en conjuntos, pero se vuelven aparte. parte, Y por exacto. eso se vuelve como ese. Como un yo aparte, como se vuelve como un yo, y cada uno construye su propia narrativa, por lo tanto, una propia personalidad, un propio comportamiento, porque cada uno se relata y se cuenta a diferentes partes. Se Sí, supone que en el proceso, durante la formación, todas estas zonas se deben integrar y generar un yo completo, pero en traumas muy severos y en edades muy tempranas donde la integración todavía está en proceso, pues se pueden generar como estas emociones junto con estas sensaciones en grupos aparte. Por lo tanto, se generan estas personalidades aparte que tienen sus propias narrativas, sus propias emociones y sus propios relatos, y que una no conoce y sus propias memorias, es inclusive. que eso De es lo manera que curioso. una parte no recuerda lo que le pasó a la otra, y Claro, así. es que esa es la parte bastante curiosa, que ahí la parte de la memoria, cómo funciona, cómo está dividida, porque ese pedazo sí me cuesta entenderla. Si usted lo analiza, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos grupos neuronales, ¿cierto? Tenemos células que se comunican entre sí. Por lo tanto, si usted lo piensa, si las células de alguna forma, estas neuronas, por alguna razón no se comunican entre ellas, cada una forma eh, su yo aparte. Porque si estas, de hecho lo han visto,
cuando la persona entra en estos trances, ciertas partes del cerebro se apagan y otras se encienden, porque no están integradas como un conjunto, sino son Sí, pero como no si hay. partes de las neuronas se comunicaran unas y otras no. Entonces hay una separación donde no se comunican en todo en conjunto, sino solo ciertos sectores. Sí, pero ahí discrepo porque, por ejemplo, hay zonas, en cuanto a la memoria, está clasificado en zonas del cerebro donde suceden. No se pueden agrupar y clasificar en un lado teniendo un grupo su propia memoria, un grupo su propia memoria, un grupo su propia memoria, porque en el cerebro hay una zona específica para la memoria. Todas las cosas Claro, tienen pero que llegar entonces lo ahí. que implicaría sería que solo una parte, digamos, eh, de pronto la cuestión está en que como el evento es traumático, el cerebro como protección le permite el acceso solo a una parte. No, lo que yo pienso es que deben ser los mismos caminos pero agrupados de manera diferente. O sea, es decir, en las zonas donde está la memoria, obviamente está la memoria de X, las 8 personalidades. Sin embargo, tiene que hacer el mismo camino para llegar desde una agrupación a una agrupación, el mismo camino para que llegue a la zona de la memoria, pero no puede llegar, o sea, puede llegar por su propia agrupación. Es decir, conjunto A acceda, por así decirlo, voy a poner un Ah, hipotético, exacto, sí, claro, exacto. grupo A accede al conjunto de memoria A, pero grupo B no puede acceder al grupo de memoria A, sino al grupo de memoria B, para que sea congruente cada personalidad diferente con lo que se dice, con su propia asociación de Exacto. emociones, de sentimientos, de personalidad, para que se asocie a sus propias memorias, Ujú. a sus propias. Sí, exacto. Sería como la mejor aproximación, aunque ahí estamos suponiendo realmente Estamos porque un pues poco, un poco no conocemos divagando. exactamente Sí, cómo se da, ¿no? estamos un poco infiriendo, ¿no? Infiriendo Mm. un poco a raíz de, pues, más o menos nuestro concepto y nuestro conocimiento. Pero precisamente como lo acabé de decir, ¿no? Que esto sirva como un incentivo para precisamente investigar en ese campo, en esa área, y decir, estos cabrones te están diciendo puras babosadas, o estos cabrones están como aproximados a lo que pudiera estar pasando a nivel. Igual sería bonito investigarlo, güey. Es interesante, por eso, digamos, sería hasta, uno recomendaría este canal porque ella ha leído bastante, de hecho, ella recomienda muchos libros que ella ha leído, porque lee bastante el tema. Y lo interesante de esta cuestión es que este planteamiento del TID nos da una nueva visión de lo que es el yo y nos permite ver el yo como algo que se construye y que se puede fragmentar realmente, porque entonces si se puede fragmentar, el yo no siempre es algo consistente y puede darse el caso de que uno piensa que solo tiene un yo, pero puede tener, no en forma tan exagerada, pero puede tener como diferentes yos construidos. Realmente podría ya darse así, no tan extremo, ¿no? Digamos, usted puede tener no sé, una personalidad efusiva, pero también al mismo tiempo, no sé, otra personalidad que es más, más cerebral. Entonces puede tener ambas y puede que entre ellas se hablen, que es probablemente lo que uno hace, ¿no? Cuando se habla a sí mismo. Cómo manejar estas dos cuestiones, ¿no? O Por sea, acá, podría acá, verse inclusive hasta ahí, ¿no? acá alcancé a googlear algo como muy cortico, como para tratar de, pues no sé si tenga que ver, pero bueno, voy a leerlo. Dice, generalmente se acompaña de amnesia entre los episodios para mantener la individualidad de la identidad, en cuyo caso la memoria se mantiene entre la misma identidad, o sea que cada entidad tiene memoria exclusiva de sus dominios anteriores, pero no entre identidades. Ocasionalmente se puede manifestar como flashazos de memoria o bien puede recordarse como hechos acontecidos a un tercero, pero no sé si leerlo completo, pues parece que sí tiene que ver. Voy a leerlo desde un poco más atrás para tenerlo en cuenta porque parece que sí tiene como que ver con lo que estamos hablando. Bueno, claro que dice, comienza el párrafo con, esta transferencia puede ocurrir, pero no sé esta transferencia a qué se refiere. Evolución. Bueno, leamos el párrafo completo. Esta transferencia puede ocurrir como consecuencia de la reaparición del evento, puede ser por olores, calles, un poquito de lo que estábamos hablando, de circunstancias que sean similares o se infiera que se llegará a la situación que requiere que la identidad maneje a través de la disociación. Esta transición, están hablando como del switch que ella llama, o ellos llaman Ujú. switch.
Esta transición puede aparecer de forma brusca e inmediata, con notoria presencia de la nueva identidad que toma el control. Ahí lo rebate un poco a lo que usted estaba diciendo antes, que sí puede ser de manera instantánea. Esta canción puede aparecer de forma brusca e inmediata, con notoria presencia de la nueva identidad que toma el control, o puede ser de manera paulatina, sin notar cuándo ocurre la transición, que quizás es lo que le pasa a ella. En estos casos, investigaciones han demostrado que es similar a entrar en trance, en un sueño o en un desprendimiento corpóreo, lo cual dependerá de la coexistencia y conocimiento de estas identidades entre sí, de la situación y generalmente, ahí está lo que ya había leído antes, se acompaña de amnesia entre los episodios para mantener la individualidad de la identidad, en cuyo caso la memoria se mantiene entre la misma identidad, o sea que cada entidad tiene memoria exclusiva de sus dominios anteriores, pero no entre identidades. Ocasionalmente se puede manifestar como flashazos de memoria o bien puede recordarse como hechos acontecidos a un tercero. Pero mire que ahí manejan un concepto interesante y es el de amnesia. O sea que parece que estas personas sufren episodios de amnesia, lo cual rebate lo que dijimos precisamente. No es que hayan caminos y que hayan sitios de memoria como lo estaba planteando yo, No, la sino amnesia se que refiere a que como tal, la amnesia sería que el principal no recuerde qué pasó porque entró otro, pero si sí, esta pero otra es que no, personalidad no entra, me dejó hablar, pues eso precisamente lo que estaba diciendo, que no era como yo lo ujú. estaba diciendo, sino que la memoria sí se almacena como se almacena en cualquiera de nosotros, solo que se borra, o sea, hay un nivel de amnesia que produce que se pierda cierto nivel de memoria. Pero de pronto no se borra, sino como lo que usted estaba leyendo, que cada una de estos alter o de estas personalidades tiene acceso exclusivo a su memoria, pues puede ser que en el principal no recuerde algo porque en ese momento entró otro de estos alter y pues ese alter es el que tiene la memoria de lo que ocurrió, no la otra, no el principal, por decirlo así. Claro, pero está muy raro entonces cómo funciona la amnesia ahí. Pues la amnesia es que el principal, o no sé, digamos, no, no sé cómo llamarlo, sí, el, ¿cómo llamar? A la persona, el que finalmente, ¿cómo llamarlo? Es que no sé cómo lo llaman. No, y ellos tienen un nombre para eso, pero El no anfitrión, recuerdo no sé cómo ahorita. le llaman a la persona que realmente es el que está manejando a todos y La vez que, pasada que hablemos de este tema, yo lo llamé el main, ¿se acuerda? Pero porque se utiliza en o el videojuegos esa principal, no sé, expresión. si queremos llamarlo así, como el principal Es que puede tener amnesia esa por eso. palabra se utiliza en videojuegos. Cuando se tiene como cinco personajes y el principal Sí, es que el principal. Pero es de videojuegos, no es como en la misma. No no sé si sé cómo quiere, le llaman, es que tocaría. no sé si quiera, porque parece que está interesante todo el párrafo, no sé si quiera que le lea más atrás. Voy a leerlo un poquito, mm, ves que, y bueno, y que a ver. todos nos escuchen, todas las personas. Las personas con un trastorno de identidad disociativo pueden experimentar a menudo un cuadro de síntomas que pueden parecerse a los otros trastornos psiquiátricos. Los síntomas pueden ser similares a los de la ansiedad, de las alteraciones de la personalidad, de la esquizofrenia y de los trastornos afectivos o la epilepsia. La mayoría de las personas sufren síntomas de depresión, ansiedad, dificultad para respirar, pulso acelerado, palpitaciones, fobias, ataques de pánico, alteraciones del apetito, estrés postraumático y síntomas que simulan los de las enfermedades físicas. Pueden estar preocupadas por el suicidio y son frecuentes los intentos. Uy, pero esta gente está súper enferma, güey. Así como, eso sonó feo, pero o sea, tienen muchísimos problemas. Más bien, sí, No, enferma sí. suena otra cosa. Pues lo digo, pero pues digo súper enfermo porque pues son muchas enfermedades, no lo digo de mala onda. Así como los episodios de automutilación, uy, es que son muchas cosas. Muchas personas con trastorno de identidad disociativo abusan del alcohol o de las drogas en algún momento de su vida. El cambio de identidades, aquí como que se pone buena la cosa. El cambio de identidades y la ausencia de conciencia del propio comportamiento en las otras identidades hacen a menudo caótica la vida de una persona con ese trastorno, pero la mayoría lleva una vida muy normal. Hay varios signos característicos del trastorno de identidad disociativo.
Uno, síntomas diferentes que ocurren en distintos momentos, una capacidad fluctuante para asumir sus funciones desde la eficacia en el trabajo y en la casa hasta la inhabilidad, intensos dolores de cabeza u otros síntomas físicos, distorsiones y errores en el tiempo y amnesia, mire que otra vez sirve la amnesia, güey. Despersonalización y desrealización, o sea, sentimiento de estar separado de uno mismo y experimentar su medio como irreal, constantes crisis de pánico, trastornos de las personas con las que se encuentra o haya visto. Eso no lo entendí. Las personas con un trastorno de identidad asociativo frecuentemente oyen hablar a otros de lo que ellas han hecho, pero que no recuerdan. Otras pueden mencionar cambios en su comportamiento que aquellas tampoco recuerdan. Pueden descubrir objetos, productos o manuscritos con los que no contaban o que no reconocen. A menudo se refieren a sí mismas como nosotros, él o ella, mientras que en general las personas no pueden recordar mucho acerca de sus primeros 5 años de vida. La persona con un trastorno de identidad disociativo no recuerda tampoco lo ocurrido entre sus 6 y 11 años, ush, aunque no siempre es así, dice, ¿no? Invariablemente el control del cuerpo se transfiere de una entidad a otra, incluyendo el contacto con la realidad, la identidad, eso está mal escrito, las identidades siempre está hablando en plural y en singular y me confunde. O la identidad siempre está consciente de la realidad y su percepción de la misma es la de una persona, ¿qué? Y su percepción de la misma es la de una persona funcional completamente. Espera que eso está mal escrito, güey. Y su percepción de la misma es la de una persona funcional completamente. Puede socializar, hacer deportes, manejar, etcétera, excepto los alters, así se llaman los otros, ¿no? Los alters. Identidades, niños, ya que si toma el control mientras maneja o tiene relaciones, podría ser peligroso para el alter. Uy, es fuerte. Esta transferencia puede ocurrir como consecuencia de la reaparición del evento. Puede ser por olores, calles, esto ya lo había leído. ¿Cómo lo ve? Una aclaración creo que estaba utilizando mal es cuando las identidades, no las personalidades, porque por eso es que, Se digamos confunde que, al hablar. Sí. hay que aclararlo, sí. Cuando hablamos, hay cambios de las identidades, no de las personalidades, porque pues por eso se sacó esta, digamos, se dejó de hablar de trastorno de personalidad múltiple a trastorno de identidad disociativo, donde hay diferentes identidades, ¿no? No personalidades. Pero mire, el pronóstico de las personas con un trastorno de identidad disociativo depende de los síntomas y de las características del trastorno. Algunas tienen principalmente síntomas disociativos y características postraumáticas. Esto significa que, además de sus problemas de memoria e identidad, experimentan ansiedad cerca de acontecimientos traumáticos y el hecho de revivirlos y recordarlos. Me deja pensando mucho que tienen muchísimos problemas de memoria, o sea, si quita el aspecto del trastorno de identidad como tal, aquí está hablando de que tiene problemas de pérdida de memoria y arriba está hablando de amnesia. Pareciera que obviamente es una muy buena forma de explicarlo la parte de que tiene muchas identidades, pero si uno lo ve desde otro aspecto, pareciera que fuera una pérdida de memoria continua y recuperación de memoria dependiendo de estos cambios de identidad. Pero pareciera que la amnesia y la pérdida de memoria juegan como un papel importante ahí. Pues lo que parece es que finalmente el principal, pues llamémoslo por el momento principal, porque no sé cómo sería el término, pero digamos el El main. principal, ese principal de alguna forma, de todas maneras, para ser funcional, muchas veces tiene que tratar de saber lo que un alter hizo, entonces debe poder de alguna forma enterarse qué hizo, ¿no? Y entonces la cuestión de la pérdida de memoria puede ser lo que le digo de que si es un alter entra, pues él tendrá la memoria de lo que hizo, pero no el principal. Entonces el principal tendrá amnesia de lo que pasó, Es que sí, porque pues el que lo hizo, claro, pero es muy el raro que porque, guardó la memoria, el que tiene acceso a ella, em, claro, pero es muy raro por eso, porque al hacer este cambio de identidad, vuelve a recordar, pero solo lo que hizo esa identidad, es bien raro. Vea, acá encontré otro pedacito. Al menos dos de estas personalidades toman el control del comportamiento del individuo de forma rutinaria, y estas están asociadas como un grado de pérdida de memoria, más allá de la falta de memoria normal. A esta pérdida de memoria se le conoce como con frecuencia como tiempo perdido o tiempo amnésico.
se le asocia con el trastorno límite de la personalidad, que es otro, o el trastorno por estrés postraumático, la depresión, el trastorno por abuso de sustancias, autolesiones o ansiedad. De todas maneras, para analizar este tipo de cosas, igual que con otro, existe lo que llaman espectro, igual que existe el espectro autista, donde hay niveles, donde está el más ligero al más fuerte, está también el espectro de esquizofrenia, que está obviamente el más Espectro, sutil al más fuerte, también está este espectro también, donde está el, espectro. donde está, digamos, creo que comienza con el trastorno de estrés postraumático complejo y lo lleva hasta el trastorno de identidad eh, polifragmentado, creo que es el más extremo. Entonces hay un espectro. Como tanto hay un espectro, digamos, los síntomas pueden ser más fuertes en unos casos, pero comparten muchas cosas. Entonces por eso menciona que el trastorno límite de la personalidad que está dentro de este espectro también tiene estas características, porque es un espectro. Entonces muchos de esos síntomas se experimentan en los diferentes trastornos. ¿Cuál es el Para límite? diferenciarlos sí depende específicamente qué otras síntomas los acompañan para diferenciarlos. ¿Cuál es ese tal límite de la personalidad, sabe? No, no he leído, no lo he leído. Uh, Pero sí lo escuché que ya lo mencionó, pero no lo he leído. ok. Pues no sé si quiera decir algo para cerrar este tema y leemos una publicación de la página o... Digamos que hay una ventaja de estudiar ese tipo de trastornos porque nos permite de alguna forma diseccionar como el proceso como tal de construcción de la conciencia, del yo y todos estos fenómenos del comportamiento de la personalidad y de la entidad, ¿no? Porque como es un proceso que se construye en esos trastornos, como de alguna forma se separa y se fracciona asociando lo que le digo de que se fracciona una emoción con un recuerdo, o sea, se fracciona de esa manera, le permite como tener una idea de qué realmente es el yo, ¿no? Porque nos permite ver todos estos elementos separados. Y implica que la integración, el yo, la conciencia es una construcción donde todos esos elementos se integran. Por lo tanto, si esto nos muestra qué elementos realmente componen el yo y cómo se forma. Entonces, estudiar estos trastornos, como ella muchas veces lo planteaba, estas ideas de estudiarlo a detalle ha permitido como plantearse qué es realmente el yo, cómo se construye el cerebro, cómo se genera una conciencia y todos estos procesos, cómo se dan dando. Entonces, estudiar estos trastornos es como una oportunidad, digamos que nos da una oportunidad de ver un fenómeno en sus partes separadas de manera que podamos conceptualizarlo mejor y abstraerlo mejor, ¿no? Simplificarlo un poco. Entonces es importante, digamos que yo diría que recomendaría escuchar más a esta persona, como seguirla para si la gente le interesa estos temas de la conciencia del yo, porque muchas cosas de las que ella plantea le da una perspectiva diferente de lo que es el yo. No, y totalmente de acuerdo. Ahí sí yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que dice, porque sí, no, con todo lo que dice, o sea, sí se puede como acercarse un poco más al concepto de lo que es todo esto, ¿no? De conciencia, yo, autoconciencia, personalidad, identidad, que son conceptos muy diferentes y que, como ya creo, esto no me acuerdo si lo dijimos dentro o fuera del podcast, pero que, pues si no lo digo acá, porque son conceptos a los que se han tratado de llegar a partir de la filosofía. Y quizás a partir de la filosofía puede quizás dar un marco conceptual interesante, pero desde mi perspectiva, esto es mi perspectiva aquí, agnóstico razonable, creo que sea como sea, la filosofía es un campo del conocimiento pues muy antiguo y el hecho que lo haga, que sea muy antiguo, puede que no sea más fuerte o muy fuerte, sino al revés, que esté llena de conceptos, pues que estén un poco, que sean un poco arcaicos o un poco obsoletos,
en algunas cosas, en algunos parámetros, pero que si ahora se estudia a partir de la neurobiología, desde las neurociencias, a partir del método científico y de la experimentación para ver cuál es exactamente ese comportamiento a nivel cerebral, tengo que traer también, echar mano a partir de la psicología, o sea, para ver desde la perspectiva psicológica y ver también cómo está funcionando todo esto que son, pues, la psicología últimamente se ha estado pegando muchísimo más al tema de las ciencias naturales para llegar a conclusiones obviamente más certeras y más precisas. Pienso que también es una aproximación mucho más, por lo menos objetiva o por lo menos científica de todos esos conceptos, del concepto del yo, de la conciencia, de la autoconciencia, de la identidad y de qué significan y cómo funcionan exactamente en nuestro cerebro, pues todas estas partes. Además que, digamos, de hecho, en el libro de Ginás lo muestra, hace esa cuestión, ¿no? Mucho de lo que él plantea, él coloca casos clínicos donde alguna de estas funciones del cerebro no están presentes y que le da una perspectiva nueva, porque pues al separar las funciones, al poderlas ver de forma separada, puede analizarlas mejor, porque puede ver cómo una interactúa con la otra, cómo cuando una no está presente, la otra falla. Y entonces en estos casos donde se dan estas alteraciones tan generalmente el cerebro es un conjunto que se comporte de esa manera de forma tan fragmentada, nos da una perspectiva de mirar qué pasa si una parte no está integrada a la otra, cómo funciona, cómo se da el fenómeno de la conciencia en estos eventos. Digamos que muchas de estas, por ejemplo, muchas enfermedades neurológicas le han permitido tener mayor entendimiento del cerebro porque nos da una oportunidad de Claro. como analizarlo por partes más pequeñas, porque pues es muy complejo y analizarlo en conjunto nos lleva a conclusiones erradas, porque pues es muy complicado Y ver nomás cómo el hecho, interactúa una con otra. En cambio, si yo puedo solo ver cómo interactúa una nomás, pero que la otra no esté presente, entonces entiendo mejor cómo esta interactúa en el conjunto. Cuando yo las veo interactuar en conjunto, pues no sé cómo interactúa esta y cómo interactúa esta en el conjunto, me queda difícil. claro, Esta es una ventaja. y nomás el hecho de lo que pues yo decía antes y bueno, que más o menos estamos diciendo en este momento, y es precisamente eso, es decir, al analizar estas enfermedades y al conocer y reconocer que esto existe, ya nos desliga quizás de que exista un yo en una persona, es decir, cada persona está caracterizada con un yo y a través de la filosofía uno puede pues plantear muchas cosas, el yo es esto que compone esto, que está hecho de esto, que viene de la esencia y la materia y bla, 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 bla. Pero cuando se presentan estos casos, se estudian y se traen como una parte de investigación científica y dicen, hey, pues no hay un yo por una persona y no hay una identidad, y la identidad puede ser variable, pueden ser varias, dos o más, o pueden ser muchas personalidades, o la personalidad puede diferirse en eso. Entonces, lo que pensábamos de la personalidad, pues resulta que no es personalidad, porque mire, eso es una personalidad múltiple. ¿Qué está sucediendo? Y eso es lo que vuelvo al mismo tema. Y es que, por ejemplo, el método científico arranca precisamente desde el planteamiento de una hipótesis, y aquí en ese tema ya se puede plantear una hipótesis interesante. Es decir, el yo realmente es único por cerebro. Desde ahí comenzar a plantear Ujú, una investigación muy correcto. interesante, de nuevo, a través del método científico, experimentación, investigación, soporte en teoría, pues matemática, química, biológica, neurobiológica, comprobación, negación, es decir, todo lo que compone el método científico para poder entender. Y al final es así como funciona la ciencia en todos los otros campos, y por eso en todos los otros campos pues se ha podido avanzar y evolucionar mucho. Y no estoy diciendo que por esto sea una razón por la cual en el cerebro no, sino porque pues el cerebro es un órgano, esto ya lo dijimos en un podcast, es uno de los órganos más complejos y que existen en el universo. Así que pues por eso también la complejidad para pues lograr entenderlo bien, ¿no? Además, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando usted decía, también lo concluía, que nosotros somos nuestro cerebro y eso, y también en la filosofía se piensa como el yo, como lo que usted es y que no cambia, ¿no? Que usted no cambia, que es algo casi inmaterial, se piensa como algo que a pesar de los cambios, usted sigue siendo como es a pesar de todo, ¿no? Como que un esencial, ¿no? Como si fuera una esencia que usted no varía. Y eso se ha visto que no es correcto porque, por ejemplo, cuando hay pérdidas de memorias importantes o cuando
hay una alteración muy intensa en el cerebro, lo que ustedes puede cambiarse y transformarse completamente. Inclusive en la demencia senil, como la personalidad suya puede cambiar impresionantemente. O sea, puede usted pasar de tener una personalidad muy tranquila a una personalidad exasperante, una personalidad violenta. Entonces eso implica que realmente ese yo no es algo esencial, no es algo, primero que siempre está cambiando, pero que es algo que puede mutar completamente, ¿no? Entonces no es una esencia, no es algo mágico y espiritual que si fuera espiritual y casi así, pues el yo no habría forma de transformarlo. Si el cerebro cambiara, pues no habría forma de transformarlo. Pero ahí vemos que Y, sí. y me trae, o sea, volviendo otra vez al tema, que ese es un tema bien polémico y bien fuerte, bien grande también. Y esta es la primera vez que lo digo, no me atrevo ni a escribirlo ni a hacer un video del tema, pero vamos aquí a lanzarlo también. Y precisamente es un tema con el que usted acaba de decir, que por ejemplo, precisamente el yo se asociaba a la esencia e inicialmente de hecho, inicialmente se asociaba al alma y el alma como Sí. un yo y como la totalidad de lo que me define e incluso a nivel de pensamiento, de lo que soy, y de esta espiritualidad que hay más allá después de la muerte. Y después como que se comienza a cambiar esta palabra como la esencia, ¿no? De lo que estoy constituido, y después se cambia como un poco por la espiritualidad, y después se cambia un poco, pues sí, por lo que estoy constituido, o como entre comillas, una materia de la que yo estoy hecho, cuestiones así que creo que son pensamientos filosóficos que tienen que evolucionar precisamente porque la ciencia ha entrado a traer resultados, a traer conclusiones de investigaciones que dicen, pues el alma no vemos ningún rastro posible de alma, no vemos ningún rastro posible de algo que se llame esencia, no vemos algo que esté ubicado en el pecho o allí por allá donde ubicaban el alma, no vemos una forma corpórea de esto, del alma como todo el mundo la plantea, se la imagina, o desde algunos conceptos filosóficos pues se han dado algunas ideas, sino que la ciencia pues ya llega con decir, ok, tenemos lo que tenemos, es lo que es, y de aquí para arriba pues investiguemos, no podemos basarnos en conceptos pues que pudieran estar equivocados y pues que creo que se han demostrado que están equivocados desde toda esta perspectiva, de lo que es pues el alma, la esencia, no conozco tanta conceptualización filosófica para decir todos los términos a los que como que se han convertido estos preconceptos anteriores, estas ideas anteriores, y esto nos surgió también un poco con el tema del podcast que hicimos con Jorge. Para la gente que lo quiera ver, creo que es el capítulo 16. Y es cuando él hablaba de precisamente esto, de que algo existe, si existe en mi mente, y si no existe el concepto en mi mente, pues no existe. Yo le puse una serie de ejemplos y Germán le puso uno que me pareció súper bueno, que fue el del tiburón. Entonces, como el tiburón puede detectar el campo magnético y nosotros no, entonces no existe. Y justo cuando la ciencia descubrió que sí existe, entonces ahí existió. Y si la raza humana, la especie humana, perdón, desaparece, ya deja de existir. Pero si el tiburón lo sigue presenciando y lo ha presenciado mucho, miles de millones de años antes que nosotros. Pues es que la filosofía siempre ha dicho que existe porque existe el concepto y porque existe nuestra mente para que exista, pero pienso que desde la perspectiva científica, pues no es así, ¿no? Es como que... Lo que pasa es que como que se centran en que digamos, la existencia, bueno, lo entiendo de esta manera, lo plantea como, digamos, el concepto como tal, un concepto existe porque nosotros lo hemos conceptualizado. Y nosotros dijimos, tal elemento que tiene tales dimensiones, lo voy a llamar así, entonces creé el objeto, le di la existencia. Pero la existencia en el sentido de que lo conceptualicé, o sea, construí un concepto en mi cabeza, por lo Claro, tanto existe en mi cabeza, exacto, pero eso no implica, digamos, que el elemento realmente no exista si lo vemos en términos objetivos. Sí existe. claro. Yo lo conceptualicé y lo abstraí, le dije, es esto, Y le pero doy sí sus existe, o sea, propiedades, y como le doy sus tal, le propiedades di lo subjetivas. construí en mi cerebro. Eso sí existe, ahí sí yo lo entiendo. Y digamos, si lo vemos inclusive en términos muy físicos, claro, existe porque existe una interacción entre neuronas que construyeron el concepto y que además se comunicó a otra mente y generaron una cantidad de conexiones eléctricas y existe ahí. No, y el Por solo lo hecho tanto, existe por tanto como ejemplo, concepto físico, en el sentido de que es si usted lo quiere ver como una interacción eléctrica, finalmente sí existe en términos físicos, el concepto existe ahí. No es necesario ni siquiera pensarlo en términos tan abstractos de que existe como algo etéreo así,
que no tiene algo físico, existe también, ahí No, también. y el solo hecho de que ocupa un espacio-tiempo, de que el objeto X del que estemos hablando tiene Ujú, una posición en el espacio-tiempo, es que lo hace existente. Es decir, ujú. desaparezca lo que el ejemplo que yo le ponía a él, desaparezca la especie humana completamente. Tiene un espacio y tiene un tiempo, es que tiene el elemento, entonces él decía, pero es que espacio y tiempo son conceptos que yo creé para definir tal, que sí, conceptualizo algo para entenderlo, pero si no lo conceptualiza un humano, ahí está el espacio y el tiempo, es que no tengo que conceptualizar algo para que exista, es verdad que sí conceptualizo y que la palabra tiempo es un concepto y que se creó y que se generó y que se midió a través de más conceptualizaciones, toda esa parte la entiendo que igual es difícil de entender, pero la entiendo, pero independientemente de cómo yo interprete las cosas y todas las características subjetivas, totalmente subjetivas que le dé el elemento X, o sea, una piedra o un planeta o una galaxia, existe, tiene un espacio y un tiempo, y se va a acabar con el tiempo o está ocupando un espacio que puede ser mayor o menor, pero es que está en el universo, está, o sea, es que La es, cuestión es que, digamos, para que sea preciso, él tiene que decir, no existe en un cerebro. Ya, ahí sí tiene sentido lo que le está diciendo. O sea, y ahí lo que le digo, y si lo ve también físicamente, sí existe, ¿no? Porque es una construcción, una interacción entre neuronas que construyeron esto. Y que lo que pasa es mientras que esas neuronas existan, creo que, existirá él, ahí. es que Pero me creo que refiero en la ellos, existencia como concepto, ¿no? es que No la creo que existencia ellos en sí, sino la existencia del concepto. No, pues creo que ellos no dirían que existe en el cerebro, creo que ellos dirían existe en la mente, como concepto precisamente. No en Existe el en la cerebro. mente, sí, digamos, y hasta ahí, no decir que existe, es que cuando usted dice existe, plantea de que como si su existencia requiriera un cerebro y eso no es cierto, él existe siempre, Sí, pero para que exacto. exista en su cerebro sí es diferente, eso sí, Claro, claro. ahí está la gran diferencia. Sí, O digamos tiene que decir, que el el elemento cerebro, existe en mi mente, solamente existe en mi mente porque hay alguien que lo conceptualizó, existe en mi mente, y ya. Pero no decir existe, porque si usted lo plantea así, prácticamente plantea la idea de que las cosas no existen si no existe un ser humano, y eso es sí, falso, eso sí, es no, eso es básicamente absurdo. casi decir que el universo existe porque existe una mente humana. Y Exacto. suena tan egocéntrico como decir que Dios existe. Sí, o sea, Dios Ajá, existe porque yo existo y tengo una razón y pienso, y antes del humano, se puede decir, antes del humano, sí, también existe. ¿Y quién creía en él y quién le rezaba y ajá, dónde está precisamente? ¿Cuál es el espacio y tiempo que ubica ese Dios? No, en todas partes, no, entonces en todas partes no. No, arriba, no, arriba y abajo de qué, o sea, ¿cuál es el espacio y tiempo que ocupa? No existe espacio y tiempo para él, o sea, es como que, de pronto ahí sí hay una diferencia porque ahí sí, digamos, con objetos sí están presentes claro, materialmente, pero con conceptos como Dios no existe porque eso fue algo que se construyó, ahí sí es un ahí sí usted concepto, puede claro, decir que ahí sí, donde se extingan los humanos, Dios desaparece claro, porque es Dios un concepto desaparece, que exactamente, o sea, realmente no está, no existe en algo. exactamente. Y yo creo que precisamente desde la filosofía dijeron, ok, si podemos hacer esto con algo tan gigante, entre comillas, tan grande, entre comillas, tan ultra poderoso como Dios, pues claro, sirve para todo. Porque claro, entonces si el universo que es más pequeño que Dios, entre comillas, el universo más pequeño que Dios, entonces sí, claro, si en la mente, si desaparece la razón, la especie humana y desaparecemos el concepto de Dios, Dios no existe. Entonces el universo tampoco. Pues no, porque si el universo sí existe y Dios no. Dios sí es un concepto construido o sea, o sea, si vamos el tiempo hacia atrás, tenemos un video en el canal de YouTube que, sí, que se llama El hombre creó a Dios, para que el que lo quiera ver. Y ahí hice un rastreo, de ahí lo tengo las fuentes de referencia en el video, del primer Dios, que quizás haya sido el primer Dios, por lo menos del que se materializó de alguna manera, y se puede hacer un rastreo hacia atrás antropológicamente para ver el concepto exactamente desde qué punto nació y por qué razón nació. Y la razón precisamente es porque ya los seres humanos comenzaron a imaginar o comenzamos a imaginar, comenzamos a dibujar, comenzamos a plasmar cosas, comenzamos a hacer rituales raros como por ejemplo enterrar a la gente, cosa que pues, ningún animal hace, pero el animal extrañamente comenzó a enterrar a la gente, entonces ya comenzó a meterle estas conceptualizaciones raras allí de seres divinos o de seres raros, pero sí tiene un rastreo que se le puede hacer a Dios desde qué punto inició. Y sí, desaparecemos de la especie humana,
pues el concepto de Dios se acaba, se murió y no existe de ninguna forma ningún tipo de Dios posible. Porque yo le decía a Jorge en ese día, en ese capítulo, le decía, yo lanzo el Voyager y la especie humana desaparece, y si otra especie humana lo encuentra, ahí existe, el objeto está existiendo. Que él lo conceptualice de otra forma, que lo vea de otra forma, que lo entienda de otra forma, que lo mida de otra forma, que sus números o lo que sea el concepto que crea para determinar si existe sea otra forma, de acuerdo, pero el objeto existe y están interactuando con él. Mientras que si desaparece la especie humana, ninguna especie de otro planeta va a decir, ah, Dios. Pero ¿cuál Dios si nadie le enseñó que era Dios, nadie le mostró a ningún Dios, nadie mostró ese concepto sí desaparece y jamás van a decir, ah, sí, claro, Dios. O sea, es una vaina que desaparece del universo. Veámoslo así, las teorías de cómo era el universo que ellos se imaginaban ya desapareció. El universo donde el centro era el planeta Tierra, esa es una visión, era un concepto. Ese concepto desapareció en la medida que Claro, entendemos mejor. Pero el universo no ha cambiado, ha estado siempre claro, igual, lo que implica que realmente eso murió, el concepto murió, exactamente, obviamente, pero el objeto real sí existe y sigue exact, existiendo. Lo que exactamente, pasa es que nuestro concepto de lo que es, eso sí muere, eso sí, esa claro. existencia sí muere, porque La, pues o sea, en nuestra nueva generación ya no cree lo que piensan nuestros ancestros de hace 500 años, porque ese concepto ya desapareció. como la conceptualización puede estar Uh -huh, equivocada y puede estar mal precisamente por nuestra subjetividad de cómo entender las cosas. Eso no significa que entonces el planeta Tierra no existe. El planeta uh Tierra -huh, como tal no existe. Si existe, que yo crea que Dios lo creó, o que por dentro de la Tierra vivan otra civilización, o que sea plana, o que sea cuadrada, o que sea triangular, o que sea así de pequeñita como mi mano, que yo puedo creer y decir toda la basura que quiera, pero el planeta existe y ya, o sea, punto, existe y ya. Desaparece la especie humana, el planeta existe. Desaparece lo que sea, el planeta existe. O sea, exacto. Y ahí sí, donde usted habla de no existencia, sí la puede comprobar, porque cuando el objeto, no sé, cuando un objeto se destruye, ya todas sus partículas elementales desaparecen, ahí sí usted puede hablar de no existencia como tal, en términos ya concretos. sí, O y sea, sí eso la que puede medir. un poco entre comillas, porque al final el nivel atómico o energético sigue existiendo. O sea, si Exacto, sí. vamos a hablar a nivel de lo muy, muy radicalmente a lo que, porque eso sí sería un concepto. Digamos que el planeta es un concepto que le dijimos a una unión gigantesca de átomos, de energía, de Ujú, interacción molecular. A eso es un concepto que le llamamos Tierra. Y que ese concepto, digamos que es que ahí sí se le puede entender de que ese concepto desaparece, porque claro, si se destruye la Tierra se vuelve un montón de moléculas y átomos, que también son otros conceptos que utilizamos para definir algo. Vale verga los conceptos que utilizamos para definir algo. La cosa es que existe, o sea, independientemente de que alguien le ponga o a un átomo le llamemos, yo qué sé, limón, y a un neutrón le llamemos computador, no importa los conceptos, no importa, es que esa cosa existe, esa cosa que está ahí existe, independientemente que la conceptualicemos o no. exacto. Y eso es lo importante de entender en esta cuestión. Y Bien, lo que sí está planteando es lo que le digo, el concepto sí es algo que existe solo porque una mente lo tiene. Ahí es el claro. concepto como tal esa abstracción sí es algo que existe solamente cuando se piensa en él. Si no hay nadie que piense en él, pues el concepto deja de existir. Que es lo Creo, mismo con el caso del equilibrio del universo. El concepto de lo que se tenía del universo ya murió de hace 500 años. Hay otro nuevo concepto. Ya no, digamos que el concepto todavía está porque pues tenemos historia y lo recordamos. Pero si pasara que, no sé, se perdiera la historia y ya no supiéramos lo que pensaban hace 500 años, pues se perdería ahí sí completamente. Ahí sí, completamente. Pero el universo seguiría existiendo, no importaría cómo claro. lo estemos pensando. Creo que teníamos esa conversación atascada desde el día del capítulo de Jorge, ¿sabe? Porque nunca lo habíamos hablado, ni fuera ni dentro. Ah, bueno, fuera del podcast lo hablamos un poquito una vez, sí.
pero dentro del podcast no lo habíamos hablado y creo que teníamos atascado eso hace rato. Y Sí, hoy porque en lo que el él decía era, nos chocó bastante. nos rayó mucho. Pues lo que yo le comenté a usted fuera de podcast precisamente fue que a mí no me rayó tanto porque yo he hablado con varios filósofos y he estado en varias conversaciones con varios filósofos y ya la perspectiva me la habían lanzado, ya el pensamiento me lo habían lanzado. Que igual lo que le dije, y de hecho hace muy poco tiempo, desde ese día que hicimos el podcast había tenido una, pero bueno, poco tiempo me refiero a unos 6 meses, y me lanzaron el concepto de la, o sea, ya digamos como que mi arma, entre comillas, argumental que utilicé fue la matemática. Y dije, claro, es que la matemática, con la matemática usted ya puede construir objetos reales que se pueden hacer tangibles. Yo me decía, no, pero es que, bueno, claro que esto lo dije después. El primero lo que me dijo es que al final el lenguaje en la matemática es un lenguaje. Y como es un lenguaje, es una construcción humana. Y como es una construcción humana, es subjetiva. Y yo dije, o sea, sí tiene un punto, o sea, sí tiene un punto fuerte de que, claro, si es una construcción, si es un lenguaje, si es una construcción subjetiva, si es una construcción mental, pero la diferencia entre el lenguaje matemático y todo, cualquier otro tipo de lenguaje que conozca en el planeta Tierra que haya construido la humanidad, es que con ese lenguaje, primero suele ser objetivo, pero bueno, digamos que la objetividad puede ser, es chistoso, ¿no? Porque la objetividad puede ser un concepto subjetivo, o sea, la objetividad puede ser subjetiva, qué interesante se está poniendo esto, sino que a través del lenguaje matemático sí puedo tangibilizar a mi alrededor un grupo, una serie de cosas para construir un algo. Y es decir, precisamente lo que le ponía el ejemplo del Voyager, claro que ya estoy viniendo muy aquí en la tecnología, pero todos esos parámetros matemáticos me permiten construir una física y a través de esa física y esos argumentos matemáticos y un montón de análisis, por supuesto, creo algo tangible que es una nave del Voyager y la tenemos volando casi saliendo ahorita de la nube de Oort, casi saliendo del sistema solar. Y es una nave que existe, que es tangible, que lleva un mensaje que otra civilización del universo lo puede tomar, lo puede leer, lo puede sentir y lo puede tocar. Bueno, o no sabemos si toca, si siente tal, porque no sabe muchas cosas, pero puede interactuar con ese objeto. ¿Por qué? Porque el objeto existe. ¿Cómo existió? A través de un lenguaje que sí es subjetivo, pero que se ha construido, que se hace a través de un lenguaje matemático y se construye en algo real. Sino que digo que me vine muy acá en el tiempo porque desde muy atrás, desde cualquier engranaje que había, desde cualquier pequeña máquina que había, desde cual los primeros edificios que comenzaron a ser cada vez más alto, eso ya es una tangibilización que hay a partir de un lenguaje matemático que aunque puede surgir de una mente subjetiva o desde una serie de conceptos, sí que puedo volver esos conceptos y o sea, convertirlos en algo real. Y fue el ejemplo que hablamos también con Jorge, que ese lo habíamos hablado en otro capítulo del podcast, que fue lo que decía Carl Sagan, es decir, esta capacidad que tenemos ya de hacer cambios a nivel molecular. Por ejemplo, eso lo dijimos en el podcast, no me acuerdo qué número debe ser, el 13 o 14, cuando hablamos de los clorofluorocarbonos, que es decir, ya ser capaz de convertir una molécula, o sea, conocer tanto el planeta o el universo que ya puedo coger una molécula, transformarla para mi propio beneficio, para el propio beneficio de la humanidad, duplicarlas, replicarlas, mutarlas, no mutarlas, sino clonarla, entre comillas, o sea, hacer, construir muchas de esas propias moléculas y utilizarlas para el propio beneficio humano, o sea, para construir máquinas. En ese tiempo la máquina se llamaba nevera, porque para todos es muy llamar una nevera, pero para este tiempo era una máquina tecnológica y los aires acondicionados, y bueno, esto ya, para no repetir, eso ya lo dije en un podcast, pero como esta molécula logró destruir el planeta, o está logrando destruir el planeta lentamente, es decir, a través del lenguaje que parece subjetivo o que puede ser subjetivo, ya estamos construyendo y modificando nuestro propio ambiente que sí que tiene repercusiones a nivel universal. Si fuera un concepto, no habría cambios a nivel mundial, a nivel del planeta Tierra, no habrían cambios. De nuevo volvemos al concepto de Dios, no creo concepto de Dios. Y Dios no influye de ninguna manera el planeta, de ninguna manera, no podemos ver evidencia de eso. Pero conozco los clorofluorocarbonos y las emisiones de CO2 y el plomo y la gente comienza a tener esquizofrenia, la gente se comienza a morir, los rayos solares comienzan a impactar más duro, se comienza el efecto invernadero, bla, 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 bla. Ahí podemos ver absolutamente que lo que estamos haciendo sí está transformando nuestro medio y sí es algo real, algo que puede ser objetivo y que puede interactuar con las moléculas, con nuestro entorno, con nuestro ambiente. Y lo que implica es que esta abstracción sí está muy cercana a la realidad, porque la idea de nosotros de abstraer es que interpretemos la realidad lo más cercana posible, porque pues en esa medida interactuamos mejor con el ambiente, ¿no? Esa fue la, digamos, esa fue la
ese es el objetivo finalmente del cerebro, ¿no? Y si lo vemos así, entonces significa que la matemática realmente se acerca bastante a entender muy bien la realidad. Y de hecho lo hace Perfecto. también que tenemos predicciones como las de Halley que predijo cuándo iba a pasar un cometa con una precisión impresionante, lo que implica que no es un concepto que, fin, que no esté muy, no es un concepto muy lejano a la realidad, porque Exacto, nos da exacto. precisiones impresionantes. Por ejemplo, el caso de los agujeros negros, que inclusive para Einstein le parecían fenómenos muy raros, pero el mismo concepto, la misma teoría, la misma matemática mostró que era Va inevitable que eso mostrando. ocurriera. Exacta. Lo demostró, Esa es demostró un otra fenómeno que no característica. se había visto y que después se vio que Exactamente. sí existía. Entonces, si es capaz la matemática y la ciencia de hacer esas predicciones, implica que su aproximación a la realidad es bastante cercana. Brutal, me encantó esa percepción porque es absolutamente cierto, o sea, totalmente de acuerdo. Puede que lo que se ha dicho ya, creo que esto lo dijimos en un podcast también. Ah, creo que en el mismo podcast con él, ahora vamos a repetir ese podcast. No estamos diciendo que la ciencia y la matemática sean el conocimiento máximo y que tengan toda la verdad absoluta. Uh -huh, Sin embargo, sí logra describir la realidad con un grado de aproximación tal que ningún otro campo del conocimiento, ni ninguna otra, nada materia ha logrado llegar a describir con ese grado de precisión, que puede estar muy equivocado, que puede faltar muchísimo conocimiento pues, de aquí a 30.000 años. Nuestra matemática ahora va a ser quizás obsoleta, quizás. Sin embargo, esta matemática ya está sirviendo para explicar fenómenos, para predecir, para construir, para hacer. Es decir, hay algo que es lo que decía, que se aproxima mucho a describir lo que es la realidad. y lo que le dije de impresionante, que un concepto que era puramente matemático, se demostró que era cierto finalmente, como la cuestión de los agujeros negros. Encontrar matemáticamente un fenómeno y después descubrir que realmente sí es cierto Ah, eso y, me mata. y sin tener ninguna evidencia, sin saber, sino viendo solo las ecuaciones, Eso me analizando la mata, matemática eso me mata y la se dedujo cabeza, algo güey. que no se sabía. Eso me mata la cabeza. Y eso no me acuerdo ahorita, pero eso hay un montón de ejemplos que han pasado en la historia. Y es Uh decir, -huh. matemáticamente las fórmulas llevan a, uff, pero esto no tiene sentido, ¿qué mierda es esto que me acaba de dar? Eso no existe. Pero lo plantean, de hecho hay una ecuación, ahorita sí me acordé de una que creo que fue Einstein, que propuso una ecuación, puedo estar aquí equivocado con lo que voy a decir, pero si no mal recuerdo era así, y me acuerdo que él le tocaba poner un número que él lo llamó la constante de algo, lo llamó la constante, no sé, la constante X, y resulta que le tocaba siempre meter esa constante X para que la ecuación le diera el resultado que era, porque si no daba con la descripción de la realidad. Y le tocaba siempre meter esa constante y siempre que era un número inventado, y cuando veían la matemática decían, bueno, pues ese número lo está metiendo ahí a la fuerza para que le dé el resultado, no da así, no funciona. Y él decía, pues yo soy consciente de eso, que si saco ese número no da. Y después con el tiempo se dieron cuenta que esa constante, es que aguanta mucho traer esta historia bien documentada para el podcast. Resultaron que ese número, esa constante era exactamente el valor preciso de un evento astronómico que daba ese resultado. Y que claro, que Einstein lo estaba metiendo ahí porque la matemática tenía que meterla para que diera, precisamente porque era algo que nadie había descubierto hasta el momento, nadie lo había visto, nadie lo había experimentado, que sí estaba sucediendo allá. Y cuando vieron ese resultado, esa constante, se dieron cuenta que sí era el mismo valor que estaba sucediendo allí con este fenómeno astronómico y dijeron, wow, o sea, Einstein estaba metiendo una variable a la fuerza que no era, y resultó que tenía toda la razón, que estaba prácticamente haciendo un descubrimiento a partir de solo matemática de algo que existía. Eso a mí me huele la cabeza, eso me deja pensando impresionantemente en todo lo que estamos hablando, precisamente ese acercamiento de la realidad a la realidad o a la descripción de la realidad que hay a partir de las matemáticas, que es brutal. Y las aplicaciones, ¿no? Cuando toman la matemática y la aplican y se ha aplicado a cosas, inclusive para cosas muy tecnológicas como la compresión de videos, que se utilizan cuestiones muy matemáticas, implica que su poder es impresionante y se descubre que se estudia ciertas propiedades de la matemática que después ven que otros fenómenos físicos también tienen este comportamiento. Entonces la matemática puede predecir comportamientos que ni siquiera se han estudiado, solamente Es trabajando de la impresionante. forma tan abstracta en cosas muy teóricas. Es Si tiene ese impresionante. poder,
Y es lo que usted decía, que se está en el capítulo 3 de la física de nuestro universo para el que lo quieran ver. El primero que llegó a hacer eso fue Halley, que como lo digo yo literalmente en el Ujú. video es, Halley logró ganarle a los, no, o sea, no, como comencé a decir, fue la gente solía todavía, a pesar de la ciencia que se ha desarrollado, acudir a brujos, a chamanes, a divinos, rezarle a algún dios o hacer algo para las predicciones, para ver las predicciones que pudiera hacer. Halley entró y les ganó a ellos en su propio juego con la predicción más exacta posible que pudiera haber en toda la historia de la humanidad. Y él simplemente pues con las ecuaciones logró ver la trayectoria que tenía el cometa, logró saber a través de las teorías copernicanas que era una elipse y logró hacer la medición de cuánto tiempo tardaría ese cometa en seguir la elipse y envolver, y dijo exactamente en el año tal, creo que era 25 de diciembre del año 1726, aquí sí puedo estar equivocado con el año, va a volver a pasar de este, porque él puso de este lado de la Tierra, en este ángulo, va a ser esta trayectoria, va a salir por el otro lado, yo no voy a estar vivo para verlo, pero las generaciones que lo preceden lo van a poder ver, lo van a poder confirmar, va a pasar, y pasó exactamente como él dijo, y dijo, y esto se va a pasar cada 70 años aproximadamente, durante toda la existencia, pasó de una manera tan increíble, y eso fue a pura matemática. Entonces, cuando uno dice, wow, o sea, wow, es que ahí es cuando lo que le decía en esta discusión con este loco que hablé esa vez pasada, y fue, sí es un lenguaje, sí viene de la subjetividad, pero mire ese grado de descripción de la realidad tan brutal, o sea, y volvemos, el cometa Halley no es un concepto, es algo que si hay una civilización al otro lado del sistema solar, ahí lo ve, exactamente lo ve igual. No sé si lo ve igual, es que es el punto, no sé si lo ve igual, pero puede interactuar con él, es el punto. De alguna manera puede interactuar con él. Ujú. Y ahí sí lo que decíamos de si hay diferencias entre algo que sí existen, que es material, a algo que realmente sí es propiamente mental, ¿no? Que por ejemplo ahí sí la diferencia entre Dios y ya el universo, sí es una diferencia brutal, porque pues Claro, Dios, ahí sí cuando todos los seres humanos mueran, es ese Dios que tenemos, ese muere, porque solo existía en claro, nuestro cerebro, no existe algo más. En claro. cambio lo material sí existe, por lo tanto seguirá existiendo siempre. Entonces, ahí está la diferencia, ahí sí hay una diferencia en existencia. Ahí sí usted puede decir la existencia de Dios, sí depende de que lo piensen, de que haya un cerebro que lo piense. Pero la existencia de lo material no, es Y distinto. bueno, creo que ya estamos con el tiempo de finalizar este podcast. Yo Mm. creo que ya para cerrar, creo que ya dijimos bien, ¿no? No sé si quiere decir algo más, que ya creo que cerramos bien, o si quiere decir algo. Sí, que de pronto lo que le decía, no sé si recomendaría este canal que les dije sobre Repítalo. los trastornos de identidad, que es Soul, muy bueno, que como porque la forma en que ella lo explica y habla de otros conceptos repita, es muy bueno. repita el canal, ¿cómo es? Soul, Long Soul System. Long Soul System, algo así. Ujú, ese canal. ¿Listo? ¿Algo más? No, yo creo que sí. Listo. Bueno, entonces muchas gracias a todos los que nos vieron, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Para hoy quería leer unas estadísticas del podcast porque estamos creciendo, estamos comenzando a crecer en las plataformas de podcast. Bueno, Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos vieron, gracias a Germán por estar aquí. Y ya, no recuerden seguir, no olviden seguir y interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Chao. chao.